Muy buenas noches. Estamos aquí nuevamente, una vez más, este día viernes. Saludos y bendiciones a todos. Ya prendidísimos a esta nueva conexión de secretos, secretos semanales, de porciones que estamos haciendo por medio de nosotras las mujeres. Un encuentro entre mujeres, compartiendo las porciones semanales. Así que tengan todos muy buenas noches. Todos sean muy bienvenidos a esta conexión de recibir luz espiritual, ¿cierto? Para compartir una vez más la porción de la semana que corresponde hoy día, ¿cierto? Que es Vayetse, y se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 28. Así que sean todos muy bienvenidos y también muy bendecidos con esta porción de esta semana, esperando, ¿cierto?, que tengan mucha bendición, mucha luz espiritual en nuestra vida. Amén. Y podamos ser receptores de lo que son estos textos sagrados que nos sirvan como luz en nuestro camino, porque tal y como dice la palabra, luz es tu palabra a mis pies, lámpara a mis pies es tu palabra, dice uno de los salmos, ¿cierto? Entonces, todos estos escritos que se plasmaron en un libro son mensajes divinos que fue dejado para la humanidad, para nosotros hoy día, ¿cierto? Y poderla indagar, leer, indagar, escudriñar y poder sacar lo mejor de los consejos tan sanos que tiene todo lo que es el libro de la Torá, ¿cierto? La palabra del Eterno para nuestra vida. Y así poder recibirla y accionar en ellas es la riqueza espiritual más grande que uno como ser humano en la vida puede recibir. Amén. Así que muchas gracias y bendiciones a todos. Quiero presentar a mis queridas compañeras hoy día. Ahí tenemos a nuestra querida Esther, ella es de Colombia, ella también nos va a deleitar con un mensaje hoy día, acorde a la porción. También tenemos a Carla Evelyn Cisterna, ella es de la ciudad de Santiago, Chile. También nos va a deleitar con una porción, el desarrollo de la porción que corresponde hoy día. Vamos a empezar con primero quiero saludar y quiero bendecir por los méritos de todos estos justos que siguieron la línea de la espiritualidad del Eterno. Quiero bendecir la vida de todos los que escuchan primeramente estos programas y también bendecir la vida de mi maestro Jacob, ¿cierto? Que a través de él se hace posible estas conexiones. Y todo lo que hemos también recibido a través de todas sus enseñanzas ha enriquecido mucho nuestra vida en cuanto a conciencia, en cuanto a concientizarnos como seres humanos en este plano físico, ¿cierto? Llevando esta luz de revelación para todo el mundo, para todos aquellos que quieran escuchar y sentir, porque hay que escuchar, sentir, accionar en la palabra, vivirla en ella y eso nos da una libertad tremenda. Así que muy agradecida con mi maestro, por eso bendigo su vida y bendigo también a todos los que de alguna u otra manera aportan a que esta luz se lleve a más personas, tanto los que dan sedacá, o sea, diezmo en este caso, y también los que comparten estas conexiones, los que tienen
le nace la idea de compartir, es porque quieren expandir esta luz espiritual. Así que eso es muy bueno. Por eso bendigo a todos los que están en este momento conectados y después lo que irán a escuchar estos mensajes. Así que ahí damos la bienvenida a nuestra querida hermana Esther. Buenas noches, Esther. Estamos listos, prestos, queriendo escuchar y deleitarnos con una enseñanza que nos vas a compartir. Por tu vida. Muchas gracias, Pastora Manuela. Muy buenas noches. Nuevamente aquí presente los días viernes. Como decía la pastora, muy agradecido con nuestro maestro y con todos los que podemos ser posible poder compartir la porción de la semana. La porción de Bellexé, estamos en el número 7. Bueno, a mí me tocó la parte temática 25, la temática 30 al 25 ¿a qué? Bueno. Entonces, se refiere a cuando Jacob llega a la casa de Labán. Inicialmente él se encuentra con Raquel, que fue la amada de él, que Labán le hizo pagar 7 años, amándola desde el principio que la vio, él la amó, pero Labán le hizo pagar 7 años porque él la pidió como esposa, pero Labán dijo que no podía porque no era la costumbre dar la mayor, sino la menor, sino la mayor, y la mayor era Lea. Entonces allí él inicia digamos que un conflicto, pero a pesar de ese conflicto que él tuvo interno, pudo más el amor que él depositó sobre la vida de Raquel. Y él le pareció corto el tiempo que pagó por Raquel. Entonces, bueno, pasando todo el tiempo que él tuvo que pasar allí, Labán, fuera eso de haberle engañado, el inicio del encuentro de ellos dos fue un engaño por parte de Labán desde el inicio. Él lo engañó en todos los aspectos. Lo engañó en su trabajo, lo engañó en su parte, digamos, el deseo de él volver a su tierra, también lo engañó porque él hizo, Labán hizo como se hizo dueño de Jacob, entre comillas, porque Jacob lo bendecía en todos los aspectos. Entonces él no lo quería soltar, él no lo quería, él lo que hizo fue abusar de sus bendiciones que él tenía y que venía a través de nuestro Eterno, porque Jacob era un hombre temeroso de Dios, temeroso de nuestro Eterno, y Raquel en su corazón también era una mujer temerosa del Eterno, como Lea. Del Eterno. Por lo tanto, ellas dos entendían a Jacob y lo apoyaban con todo lo que él deseaba hacer. Bueno, pasó el tiempo y resulta que Labán le dijo, bueno, listo, si usted quiere volver a la tierra de tus padres, a la tierra de tu generación, tú tienes que cambiemos los cabritos, que sus cabritos sean de un color y los míos de otro. Pero lo lindo aquí fue que Jacob tuvo una técnica especial para producir los animales y las características genéticas. Fue muy lindo porque él tuvo la sabiduría, tuvo la guianza de la Chequiná para poder tener victoria, de poder él
cumplí con el deseo de salir de esa tierra. Pero allí, ¿qué pasó? Labán, hicieron una instancia y Labán cogió y le puso los cabritos más enfermos, los que no eran estériles, siempre en el sentido del engaño. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? Jacob se reunió con Lea y Raquel y le dijo la situación, lo que pasaba. Entonces, Raquel y Lea le dijo, no, estamos con lo que usted decida. Y él decidió salir con sus hijos, que ya tanto Raquel como Lea les había dado. Pero lo lindo fue que Jacob dispuso en su corazón que en el momento que nació José, él quería salir de esa tierra para que su hijo no naciera en una tierra en el cual no había honestidad, en el cual no había un verdadero temor a nuestro eterno. Entonces, y lo impactante cuando leí la historia es que Raquel le puso el nombre de José, que significa incrementar, arreglar, y justamente le dio ese nombre para significar que me dé otro hijo. Pero lo lindo es incrementar y arreglar. Y ella sabía antemano que José iba a ser un gran hombre. Ya ella lo había dispuesto que así fuera, en su corazón lo sabía, porque el Señor todo lo pone en nuestro corazón antes de que venga y nos hace saber, tanto a las mujeres como a aquellos que buscan en verdad al Eterno, Él hace saber nuestro futuro, nuestro propósito, para qué venimos. Eso es maravilloso. Entonces Jacob dijo, no, yo me voy porque yo quiero que José nazca en mi tierra, donde había una verdadera vida diferente al que él venía pasando. Entonces, él decidió irse y así fue. Él se fue con sus dos mujeres y con Raquel y con Lea. Y ya Raquel ya le había dado, porque sobre Jacob estaba la promesa de que a través de él venían las 12 tribus. Entonces ya Lea le había dado unos hijos y Raquel, que era estéril, duró mucho tiempo estéril, pudo dar a José y al Benjamín. Entonces, Jacob tuvo 4 mujeres, porque fueron 2 concubinas y Lea y Raquel. Pero con todas ellas fue que él pudo, y los nombres de cada uno que cada una tuvo, fue Zipa, Rubén, Simeón, Leví y Judá. Isaac, Simeón y Dina, la única hija. Ellos fueron los hijos de Lea. Y los hijos de Raquel fue José y Benjamín. Y las conserva fue Vilma, que fue Dan, y la sierva de Raquel, que fue Natalí. Entonces, ahí se cumplen los 12 tribus que sobre Jacob ya había el Eterno dispuesto que sobre él viniera esa generación. Muchas gracias y espero que haya podido tener un aporte a sus vidas. Algo que me impactó es que Labán era un hombre sin principios, sin valores, y eso es lo que debemos
hoy en valores y ante todo el temor a nuestro Eterno, porque teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Y Él nos lleva a buenos frutos, a buenos futuros, teniéndolo a Él presente en todo. Muchas gracias. Gracias, Pastora Manuel. Bien, Esthercita, muchas gracias a ti por este resumen, por esta muy buena enseñanza también, ¿cierto? Teniendo en cuenta lo que el trabajo de Jacob. Jacob, ¿cierto? Debemos recordar que Jacob, del por qué sale de su tierra, aquí en esta porción de Génesis 28, es como una repetición que pasa en la vida de Jacob, del patriarca Abraham, porque sabemos, si leemos la porción de Lech Lecha, ¿cierto? Es como similar a esta porción, a este relato, a esta enseñanza otra vez que está pasando aquí Sí. con Jacob. Porque la Porque así promesa, fue con la vida de Sara. la promesa del eterno Dios para Abraham se repite aquí para Jacob. Es como una confirmación de la promesa del seguimiento de la descendencia del patriarca Abraham, de nuestro patriarca, ¿cierto? Que de ahí también nosotros venimos todos. Baruch Hashem, bendito el Padre, que esta misericordia hoy día nos alcanza a nosotros, porque esto fue plasmado en un libro, ¿cierto? Y nosotros leyéndolo, nos acordamos de nuestra verdadera esencia, porque eso es lo que nos lleva a la lectura de la Torá, de las porciones, nos lleva a una conciencia que recuerda a nuestros ancestros, ¿cierto? Porque cuando el Eterno se le presenta a Jacob en sueño, porque Jacob saliendo del lugar de donde estaban sus padres, dice que él salió de ahí. Es lo mismo que también hizo nuestro patriarca Abraham. Cuando el Eterno se le presenta, dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces Jacob está haciendo aquí lo mismo. Pero resulta que Jacob sale de la tierra que ya fue prometida a Abraham y tiene que regresar, ¿cierto? A la casa de su padre, o sea, a la casa de su ancestro, en este caso. Y se repiten las historias. Y la promesa del Eterno para Jacob es que de él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Dice que él llegó al lugar. ¿Qué lugar será esa? Porque salió Jacob, dice, y encontró el lugar y pasó allí porque el sol ya se oponía. Entonces, ¿qué lugar fue lo que encontró? Encontró el mismo lugar donde el Eterno se le reveló al patriarca Abraham. Y ahí otra vez se le revela el Eterno a Jacob y le hizo una promesa. Lo mismo que le hizo esa promesa también a Abraham. Entonces, el trabajo de Jacob en este caso ya es, si yo voy a emprender este camino, cuando él despierta, dice, si yo voy a emprender este camino y si el Eterno va a estar conmigo en todo, entonces yo lo voy a hacer. Él hizo una promesa ahí. Entonces sí lo voy a hacer. De todo lo que yo tenga, obtenga y haga, le daré el 10%. Entonces, qué importante es nosotros como seres humanos, ¿cierto? Que porque esta promesa fue hecha por nuestro patriarca Jacob. Y nosotros decimos venir de esa generación, de esa línea, que tenemos ese ADN, y Baruch Hashem lo tenemos. Bendito el eterno Dios, el Rey de Israel, que lo tenemos, ¿cierto? Entonces, es tan importante tomar estas enseñanzas y cumplir lo que nosotros en algún momento también como ADN
nuestra promesa. Porque Dios dice, yo voy a estar contigo, le dice a Jacob. Entonces Jacob dice, si el Eterno va a estar conmigo en este caminar, entonces todo lo que yo haga, yo le daré el 10%. En este minuto, por ejemplo, ¿qué sería el 10% para nosotros? El diezmo. El diezmo, Jesús nos enseña que el diezmo es no solo 10, sino que es el todo. El todo. Y el todo en este caso es que uno, si dice algo, lo tiene que cumplir y también lo tiene que accionar. Y Jacob en ese entonces hizo una promesa y fue, y ahí empezó a rehacer su vida, le nacieron hijos, se cumple en él la promesa del eterno Dios. Empieza a casarse con las dos hijas más con las dos sirvientas. Y esto viene a ser que es del norte, sur, este, oeste, o sea, él es el centro del universo, es como la columna central de lo que es la esencia misma del Dios supremo, la promesa viviente del Dios supremo. Entonces, para aquí en este plano físico, porque el Eterno le dijo que la tierra en donde él estaba reposando iba a ser para él y para su descendencia, para su generación. Entonces, el que se haya casado con Raquel, con Lea y con su sirvienta es como el norte, el sur, el este y el oeste. Y el occidente. Exactamente, es como el centro mismo del universo. De ahí que emana todas las bendiciones, porque le dijo el Eterno, a través de ti, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Entonces, él es como el centro. Si recordamos a Jacob como nuestro patriarca, es muy importante que nuestra palabra, nuestras promesas que hacemos, la cumplamos, la cumplamos. Así que es muy importante eso. Baruch Hashem, muchas gracias, Esther, por tu muy bonita enseñanza. Bueno, ahora pasamos a Carla. Carlita Evelyn también está con nosotras. Te escuchamos, Carlita. Estamos ansiosas. Muchas gracias. Baruch Hashem. Bueno, para aportar un poco respecto a la porción de la porción, bueno, aprendí esta semana varias cosas que me hicieron mucho sentido. En el ámbito del SOT o del secreto, pude aprender o pude descubrir que el significado de que Jacob primero haya sido engañado por su suegro, quiere decir que todas nuestras acciones, tengan la cabana, la intención que tengan, siempre van a repercutirnos a nosotros primero. Esto quiere decir que Jacob engañó a su padre, ¿ya? Y luego su suegro lo engañó a él, y más adelante sus hijos también lo engañan. Cuando le dijeron que su hijo Joseph se había muerto, ¿ya? Entonces, es un aviso esta porción para recordarnos que nuestras acciones siempre van a repercutir en nosotros. Y de hecho, más adelante de esta porción también se puede ver cuando, cuando se muestra o cuando se comenta la parte del sueño, en donde hay ángeles que suben y bajan. Nosotros sabemos que todas nuestras acciones generan ángeles, y ángeles que suben con lo que nosotros hemos hecho y vuelven para entregar nuestra recompensa, por decirlo de alguna forma, o para hacer cumplir el karma, como se dice, pero, pero siempre es así, siempre todo lo que nosotros hacemos lo pagamos, por decirlo de alguna forma. Así que debemos ser cautelosos en lo que pensamos, sentimos y sobre todo en lo que hacemos, no solo a los demás, sino que también a nosotros. Nosotros también tenemos que amarnos, respetarnos, cuidarnos,
acariciarnos, porque todo eso va al cielo y se devuelve. También quisiera destacar el hecho de que Jacob primero se casó con Lea, y hay algunos comentarios que me parece que Rachid, si es que el maestro pudiera comentar ahí en el Facebook para corregirme, eh, él enseñaba que hay un secreto bien increíble en que se haya casado primero con Lea, porque Rachel representa lo material. ¿Qué vio Jacob en Raquel? Vio su hermosura. Al ver esa hermosura, él eh, tomó una fuerza sobrenatural que lo hizo tomar esta roca gigante que Y estaba en el moverla. pozo y moverla, lo que no habían podido hacer entre varios, él la hizo porque el amor da fuerza, el amor da vida. Y más aún cuando esa transformación, esa fuerza, se va a emplear en ir y buscar qué es lo que representa el agua, la Torá. Entonces, obviamente el Eterno proveyó a Jacob de esta tremenda fuerza sobrenatural para permitirle a él ir a ese pozo que representaba su amada, que era Rachel, pero representaba la Torá literal, esta Torá física que nosotros conocemos, que siempre estuvo en lo oculto, siempre estuvo encerrada. Ujú, Rachel trabajaba en el campo al aire libre y Lea sí. en la casa. Em, la Torá nunca ha dicho que Lea no era bonita, porque no se dice el Leshon Hara de las personas, menos en la Torá. Pero sí tiene un argumento ahí que a nosotros nos hace entender que su aspecto no era del Tan agrado llamativo. Ujú. claro, del agrado de Jacob. Entonces, claro, ¿y por qué? Porque cuando nosotros llegamos a esto y llegamos a este pozo de agua viva, nos deleitamos con el agua, nos deleitamos, nos refrescamos, recibimos la palabra literal y comenzamos a hidratarnos con ella. Pero, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que antes de esto hay un misterio, hay algo oculto que no precisamente es eh, tenebroso? No, quiero por favor que ustedes no piensen en lo oculto, que no satanicen esa palabra, me refiero. ¿Eh? Lo oculto es lo que no conocemos, eso es lo oculto. Lo oculto es lo que no nos hemos atrevido a indagar, a ir más allá por eso. Entonces, de alguna u otra forma, Jacob fue eh, forzado eh, a ir primero a esto, a ir primero a lo oculto, a ir primero a algo que no Lo era de todo su desconocido. agrado, pero que sin ese nivel, o sea, sin poder casarse primero con Lea, que representaba lo oculto, lo que se desconocía, lo que no era fácil al ojo Al ojo. inmediato, no iba a poder llegar, no iba a poder desbloquear este nivel y poder llegar a Rachel, Ujú. que era ya lo más material, ¿ya? Entonces es muy importante poder entender que, que nosotros tenemos la vida de nosotros, de cada uno de nosotros, es secuencial, es paso a paso, es, es una escalera. Y en una escalera siempre vamos a estar de abajo hacia Vamos de arriba o de niveles a arriba hacia niveles. abajo y vamos pasando de nivel en nivel, exactamente, Esther. Así es que me gustó mucho esta enseñanza. Hay muchos secretos respecto de esto, como por ejemplo que se habla de dos mujeres porque Jacob también representa de alguna u otra forma dentro de lo que es el árbol de la vida, eh, en gran medida dos sefirot, dos aspectos de la vida. Y esta dualidad, que por supuesto no es una dualidad, no es algo que sea
sucio. Hoy día mi hija me decía, oye, ¿por qué los hombres se podían casar con tantas mujeres? Porque yo le expliqué, le dije, se casó con Lea, después se casó con Rachel, y además ellas les entregaron sus criadas Lo para que cubrí. tuvieran, Ujú, claro, para que tuvieran más hijos. Y me decía, ¿por qué las mujeres no podían hacer eso? Y qué sé yo. No es ujú. algo sucio, no era algo inmoral. Además, también tenemos que aferrarnos de alguna u otra forma a que todo esto son enseñanzas metafóricas. Entonces, es súper importante poder rescatar los secretos que cada porción nos entrega. Cuando tú hablabas, por ejemplo, Esther, respecto a las piedras también tienen un significado, al lugar en donde esto ocurrió, al lugar en donde él se posó a dormir, también fue el lugar en donde se hizo el amarre de Isaac, donde Abraham aceptó el mandato divino y dijo, acá tengo que sacrificar a mi hijo porque el Eterno así Ah, lo dispuso, en ese lugar, y en ese lugar después se construyeron los dos templos. Se dice incluso en algunos midrash que en ese lugar es donde se comenzó a hacer la creación, la casa de donde Dios. se materializó la creación, claro. Entonces son mensajes maravillosos que yo les invito y los invito siempre a los que están escuchando en Facebook a no quedarse solo con la literalidad de la Torá, sino que a indagar el secreto, el sod, lo que hay más allá. No todo es la Biblia o no todo es este libro sagrado que conocemos nosotros como Torá, hay mucho más. Así es que en pos de esta porción que es tan importante, que es tan bonita, yo los invito a que siempre quieran más, a que siempre vayan por más, como lo hizo Jacob, como lo hizo él en el momento de haberse sentido engañado. Él dijo, bueno, yo no paro aquí, mi objetivo es esta mujer y trabajó por ella. Eh, Ujú. entonces, debemos de alguna manera tener esta voluntad que él tuvo para poder invertir su situación. Ya se decía además que él no paraba de trabajar, él no descansaba y en los momentos en que él más cansancio tenía, más alababa al Eterno. Y es por eso que fue tan retribuido con sabiduría, con, con hijos, y el cumplimiento de la promesa divina. Así es que por ahora mi apoyo a tu, a tu comentario, Esther, es este. Muchísimas gracias. Gracias a ti, mi amor. Muy bien, Carlita, excelente. Muchas gracias por ese aporte. Bueno, yo me enfoqué más un poco en lo que es esta promesa y lo que también después Jacob, cuando despierta, también hace una promesa. O sea, que una promesa del Eterno hacia Jacob y de Jacob hacia el Eterno, porque él también hizo una promesa. Porque dice en el verso 20 22 de Génesis 28, cuando despertó, él coloca las piedras y hace como una señal, ¿cierto? Tipo que ahí se iba a erigir un templo y de hecho le puso aceite, como que Lo le ungió. lo ungió, pero lo unge con palabra. Es la palabra es tan importante. Esto es lo que yo pude entender de esta porción, que nuestra palabra es muy importante, porque es Poder. nuestra palabra que sube y después otra vez baja, así como decía Carlita. Porque la palabra sale del pensamiento del corazón del ser humano y es muy Ujú. importante. Es tan importante si lo decimos que hay que cumplirlo. Y Jacob hace una promesa diciendo, entonces esta piedra que he erigido como monolito será la casa del Eterno. Y de todo lo que me dieses, te daré
en efecto la 10ª parte. Es una promesa que hace Jacob al Eterno. Y ahí se levantó y empezó a dirigirse al camino que tenía que tomar. Y claramente se encuentra con estos acontecimientos, encuentra este pozo y Ahora, esta piedra demasiado grande, nadie la podía sacar, solamente juntándose todos podrían sacarla teniendo la fuerza, ¿cierto? Pero ahí también vemos que se cumple en Jacob, que él es el elegido, porque él tenía esa fuerza. Se juntaron ahí los rebaños, todos los que tenían que juntarse. En esta porción ya está como constituido esto. Por eso que Jacob toma esa fuerza, se le otorga esa fuerza para poder sacar la piedra de la tapa del pozo y poder dar de beber a los rebaños, a las ovejas. Y entonces yo quiero ahondar más un poquito en lo que es la promesa de Jacob respecto al diezmo. Y fui a leer un poco el libro del profeta Malaquías, que habla respecto a esto. El profeta Malaquías, recordemos que es el último profeta del Antiguo Testamento, vamos a decirle. Tiene, en su libro solamente tiene cuatro páginas y es muy, muy bueno todo lo que él habla, o sea, que lo que Hashem, el Eterno, habla a través de él. Y el profeta Malaquías, en el capítulo 3, en el verso 6, dice, porque hoy en día es muy fácil hablar, ¿cierto? Pero hablamos y a veces no cumplimos lo que decimos respecto pero muchas veces lo damos con amargura, con tristeza, pensando más que perdemos o que ganamos. No, olvidamos totalmente lo que está diciendo aquí Jacob. Si es que el Eterno va a estar conmigo en esto y en esto y en esto, ciertamente, ¿para qué yo me voy a preocupar? Decía básicamente Jacob, ¿cierto? En un contexto hablando. Entonces, pero nosotros nos preocupamos. Eso yo comentábamos con mi esposo hoy día conversando todo este tema y estudiamos, nosotros decimos que estamos unidos a esta espiritualidad, pero no dejamos de preocuparnos. Entonces él me decía esto es lo que a lo mejor a veces nos falta, me decía, que nosotros siempre lo digamos, el Eterno está conmigo. Y tengamos esa seguridad. Al decirlo, ¿cierto? Lo pensamos y tenemos esa seguridad. Entonces, lo hago porque el Eterno está conmigo. Él dijo que iba a estar conmigo, entonces Él está conmigo. Yo no voy a tener miedo, yo no me voy a preocupar. Aunque esté pasando carencia o aunque esté, yo ahí voy a estar firme en la fe, en la convicción que tengo en mi conciencia. Eso es cumplir lo que uno promete, si pase lo que pase. Recordemos también a nuestro patriarca Isaac, ¿cierto? Porque él dice que había carestía en la tierra donde él estaba viviendo e iba a bajar a Egipto. Y el Eterno no le permitió que bajara en Egipto. Le dijo, quédate y empieza a sembrar. Entonces, la obediencia de Isaac también lo llevó a que él recogiera siendo mayor. Entonces, es tan importante a veces poner nuestra convicción y estar firme. Estar firme. Tener una fe. A veces los tiempos malos vienen, pero vienen ¿para qué? Para probarnos. Es que es necesario que vengan. ¿Por qué? Porque nuestro corazón tiene que ser probado. Amén.
Malaquías también habla aquí, por ejemplo, del, del diezmo, que voy a leer ese texto porque quiero compartir eso con todos. Voy a buscar el profeta Malaquías en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, el verso 6, 7 y 8, que habla de lo que es cumplir la promesa. En el verso 6, por ejemplo, el Eterno dice, porque yo, el Eterno, verso 6, a ver, porque yo, el Eterno, no cambio. Él le hizo una promesa a Jacob y él no cambia. Él no es cambiante como somos nosotros los seres humanos. Nosotros somos cambiantes, pero el Eterno, la palabra de él no cambia. Entonces, qué importante retener todo eso. Dice, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque él no cambia, porque él hizo una promesa y la cumple. Y es por eso que hoy en día, si nosotros transgredimos lo que son nuestras promesas, no somos destruidos porque el Eterno no cambia, él mantiene su promesa. Y tenemos lo que es los mandamientos hoy día, ¿cierto? Plasmado en un libro nosotros. Entonces los tenemos que cumplir. Volvernos del mal camino, volvernos, arrepentirnos y empezar a caminar en el cumplimiento de lo que son los mandamientos. Porque eso es lo que el profeta Malaquías nos dice aquí en el capítulo 3. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Así ha dicho el Eterno, el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, la primera promesa de Jacob al Eterno fue esta: de todo lo que yo hiciere y tuviere, yo en efecto te daré el 10%. Entonces, hay que pensar un poco, analizarnos un poco si cómo estamos en ese sentido en nuestra vida. Si es que realmente estamos cumpliendo esta promesa, ¿cierto? Porque Él dice que hemos robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y después dice, en el 10, por ejemplo, dice, traed todos los diezmos a la donde se le presentó a Jacob. Y probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Cierto que si nosotros creemos de verdad en la palabra del Eterno, nosotros también lo vamos a probar a Él. Probadme en esto, dice Él. Aunque tuviéramos carestía, nosotros podemos dar. ¿Por qué? Y podemos decir, Dios está conmigo, no me faltará. No. Porque Jacob dice, si Él me ha de dar ropa para vestir, pan para comer y todo lo que yo necesitare, ciertamente todo lo que yo hiciere y tuviere, le daré el 10%, el 10. Entonces, esta promesa Jacob la hizo en algún momento. En el profeta Malaquías dice que eso se transgredió, que no se cumplió.
que los diezmos y las ofrendas fueron robadas a Dios. Entonces, nuestra confianza en lo que es la palabra del Eterno no, como que no está bien. Y eso es real, eso es verdad, porque a veces nos pasa que nos preocupamos de más por cosas que a veces uno no ve en dónde está parada y se preocupa por cosas que ni siquiera sabe si va a acontecer y se preocupa por lo que no tiene, supuestamente se queja, pero mirándose, volviéndose en sí, ¿cierto? Uno debería de agradecer por la salud primeramente, por un techo donde duerme, por la cama caliente que tiene, ¿cierto? Por los hijos que tienen salud, por el esposo que tiene trabajo. ¿Por qué nos preocupa? Siempre nuestra mente tiende a querer preocuparse, a querer vivir en aflicción. Amén. Entonces es tan importante ver esto y recordar siempre estas promesas y poder cumplirlas, por supuesto, porque no solamente hay que recordarlas, sino que hay que accionar en ellas. Es tan importante. Es tan importante lo que nos dice, nos recuerda aquí el profeta Malaquías, que Dios mismo dice, probadme en esto para ver si es que yo no abro las ventanas y caigan las bendiciones y sobreabunden las bendiciones. Amén. Qué maravilloso esta enseñanza que nos deja esta porción hoy día. Y ahí vemos, por ejemplo, que no sé si se acuerdan ustedes la historia de Ananías y Zafira, ¿cierto? Que ellos recordaron dar el diezmo vendiendo una Se lo propiedad, gastaron. pero resulta que ellos convinieron, ¿cierto? Como marido y mujer convinieron no dar el todo de lo que habían prometido. ¿Y qué les pasó? Los dos murieron. ¿Por qué? Porque por la palabra no cumplieron su palabra. Entonces, es tan importante cumplir nuestras palabras, porque lo que sale de tu boca es lo que sube por esa escalera y después vuelve otra vez, como decía Carlita, a nuestra vida y repercute en nuestra vida. Amén. Entonces, es tan importante tomar conciencia de lo que decimos, Es muy importante la palabra. Concientizarnos primero y después hablar. Y si vamos a hablar, también accionar acorde a lo que estamos hablando. Amén. Esto es lo que yo he aprendido de esta porción. Amén. Porque Jacob viene a ser la promesa cumplida al patriarca Abraham que Hashem, el eterno Dios, le hizo en algún momento. Y en Jacob se cumple porque Jacob viene a ser como el equilibrio, el centro de la tierra. Amén. Porque viene de Rebeca, que Rebeca también representa, ¿cierto?, lo que es lo material aquí, y también de parte de Isaac, que representa lo espiritual. Entonces, Jacob es el equilibrio de lo espiritual y lo material. Es como el cielo y la tierra. Por eso la escalera, ¿cierto?, se unía con la tierra desde el cielo. Y el Eterno estaba ahí, hablándole a Jacob. Entonces, y las promesas del Eterno. Entonces, lo que uno después promete, sube y después otra vez baja. Entonces, es muy importante concientizarnos para después hablar y hacer una promesa. Amén. Nosotros hemos tomado esta decisión, ¿cierto?, de estar aquí todos los días viernes. Amén. Lo hemos decidido entre un grupo de mujeres. Hoy día, ¿cuántas estamos aquí? Empezamos con 8 mujeres. Hoy estamos aquí 3.
Muchos ya quedaron en el camino. Entonces, la importancia de cuando tomamos decisiones y hacemos una promesa, hay que cumplirlas. Amén. Es así que actúa el Eterno con nosotros. El Eterno cumple, nos da la salud, nos da todo lo que nosotros necesitamos. Entonces nosotros también tenemos que aportar con un granito de arena que es nuestro tiempo y poder cumplir, trabajar para su obra, porque Jacob eso fue lo que hizo. Él empezó a trabajar para el Eterno, a trabajar para él, caminando este camino, ¿cierto? Tomando ese camino de trabajo espiritual y a apacentar los rebaños de Labán, a apacentar, a enseñar, a apacentar y todo lo que es relativo a lo que es la conciencia espiritual. Amén. Así que eso es lo que yo quería compartir en esta semana, ¿cierto? De la porción que pude entender y aprender. Así que muchas gracias. Bendito sea el nombre del Eterno por nuestras vidas, por vuestras vidas, esperando siempre en el sagrado, a través del sagrado Espíritu del Eterno Dios de Israel, que sea derramada en cada uno de nuestros corazones y podamos estar dispuestos a ir, ser receptores, ser vasija de su luz, del entendimiento que baja, más todavía en este día que es día de Shabbat, día de bendición, día de fluir espiritualmente. Amén. Que todo lo que salga de nuestra boca sea de agrado para el eterno Dios, soberano Rey del universo. Que a través de todo lo que podamos decir, también podamos seguir recibiendo. Amén. Así que Baruch Hashem. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esther. Si quieres aportar algo, Carlita, si quieres comentar algo más, les doy la palabra. Muchas gracias. Sí, Pastora Manuela, sobre el diezmo, es tan importante cumplirlo, porque cuando uno lo cumple, ve tanta grandeza que nos devuelve con tan poco que le damos. Y lo hacemos en gozo, en alegría, en satisfacción, en saber que es, mejor dicho, es que no tenemos ni nuestra propia vida para devolverle lo que Él nos da día a día. Y ese poco Él lo multiplica tan grandemente en nuestras vidas, en todas nuestras áreas. Y hay algo que desde muy temprana edad yo lo he cumplido y siempre lo cumpliré y le pido al Eterno que hasta mi último respiro lo cumpla. Y lo hago, y lo primero que hago es apartar. Antes de tocar lo que Él me da, yo lo aparto. Y es impresionante como veo que una cosa otra y puedo dar y allí, acá, y yo digo, ¡ay, qué delicioso! Es un deleite. En verdad que es así. Quería dar ese aporte. Muchas gracias. Así es, Esthercita. Bueno, en relación a la promesa, por supuesto, es como lo que había comentado yo antes. Las promesas son como palabras que nos atan. Es súper delicado hacer promesas sin cumplirlas, compromisos sin cumplirlos. Es complicado porque lo mismo que yo dije delante, nuestra vida es vertical. Nosotros lo que hacemos aquí abajo repercute en nosotros mismos primero. Entonces, a veces las personas cuestionan mucho. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿No es necesario? ¿No se necesita? ¿No lo necesita? Sin embargo, nosotros hemos aprendido que nada nos pertenece,
¿ya? Y que todo es del Eterno. Muchas personas también cuestionan em, a Dios por que existe la pobreza, sin pensar siquiera en que la pobreza existe para que nosotros podamos accionar a esta eh, posibilidad de brindar, de entregar, de nosotros ayudar, nosotros aportar en la vida de las personas. A veces, incluso nosotros teniendo los bolsillos vacíos, podemos aportar, diezmar, donar, hacer caridad, hacerse de acá con acciones. Eh, Siempre se ha dicho que el que salva una vida salva el mundo entero. Ayudar a una persona que está en tristeza, que está en depresión, alegrar a una persona, alegrar a un niño, dar ánimo, visitar a un enfermo, esas cosas son tremendamente recompensadas. Y también saber que tenemos que hacer las cosas porque es nuestro deber hacerlas, no siempre esperando una recompensa. Agradecer incluso por lo que no tenemos. Hay un montón de secretos que nos dicen que cada vez que nosotros agradecemos por lo que no tenemos, en muchas ocasiones, sin darnos cuenta, llegamos a tener aquello. Porque con tanta fe, con tanta convicción, nosotros damos gracias por aquello que se materializa, o sea, es como en algunos comentarios se explicaba el tema de los 7 pozos, que son 7 niveles del alma para poder traspasar todo y llegar a la materialidad. Entonces, este compromiso que Jacob hizo, no lo hizo de una forma poco racional o tampoco no lo hizo de una forma iracunda, porque nosotros a veces, no sé si a ustedes les ha pasado cuando están con alguno de sus hijos, por ejemplo, y uno llega con un regalo, oh, mamita, gracias, te prometo que voy a hacer mis tareas todos los días o que voy a hacer mi cama todos los días, te lo prometo. Entonces están tan eufóricos que lo primero que se les ocurre es hacer un compromiso que tal vez después no van a poder cumplir o se les va a olvidar. Entonces, en este caso, ese pacto, esa atadura divina que Jacob hizo, lo hizo sabiendo que así como el Eterno cumple su promesa, él debía cumplir la de él también. Y además él tenía ya la conciencia de que de él venían eh, todas las naciones y que el compromiso que él había pactado con el Eterno era un compromiso que debíamos cumplir todas las naciones. Entonces es tremendamente importante poder rescatar esta, esta promesa que por supuesto tiene muchísimos más secretos. No sé si de pronto el maestro pudiera compartir el link de alguno de sus videos en los que nos enseña. Eh, de verdad que hay mucha sabiduría en lo que él nos enseña respecto al diezmo. Hizo incluso un curso respecto de eso, algo súper importante que respecta al diezmo. Muchas puertas se nos abren. Es como, a ver, ¿cómo podemos explicarlo? Cuando la gente habla, hoy día dice, no, hoy día nosotros no podemos vivir del maná. Pero si nos vamos bien al fondo de lo que significa el maná y nos damos cuenta que todo viene del cielo, es que en verdad cada día nosotros vivimos del maná, porque mi trabajo me lo brindó el cielo. La capacidad que tengo cada día en la mañana de levantarme para poder trabajar, eso viene del cielo. El alimento, el sostén, todo viene del cielo. Entonces, ¿cómo no es el maná? Nosotros vivimos actualmente del maná y vivimos también porque de alguna u otra forma nosotros sabemos o creemos en este Dios grande y poderoso con el que nuestro patriarca Jacob pudo hacer esta promesa y la pudo cumplir para beneficio de todas las naciones venideras. Así que muchísimas gracias también, Manuela, por esta oportunidad que me das para poder compartir un poco de la apreciación que yo tengo respecto de este tema.
Así es, Carlita. Muy importante lo que tu resumen en respecto a esto, tu comentario. Es muy importante porque no solamente el diezmo se trata de dar dinero o de dar algo, sino que es el cumplir lo que uno dice. Y el profeta Malaquías también habla en el capítulo 4, por ejemplo, de que las ordenanzas de Moisés fueron entregadas, ¿cierto?, en el monte Sinaí y todo el pueblo en aquel tiempo también dijeron que sí lo haremos, sí cumpliremos. Pero resulta en este tiempo, ¿cierto? ¿Cuántos son? Se podría contar, ¿cierto? Por los dedos que los que realmente están siguiendo esta espiritualidad de poder cumplir los mandamientos. Porque también va en los mandamientos. El diezmo también de los 10 mandamientos viene de eso, de esa promesa también del pueblo de Israel en aquel tiempo cuando recibió los mandamientos, los 10 mandamientos que presentó Moisés. Hay que cumplirlos. Si están plasmados en este libro y nosotros lo leemos todo el tiempo, no solamente hay que leer, sino que hay, por ejemplo, el Shabbat, celebrar el Shabbat, leemos, ¿cierto? Que en Isaías capítulo 58 ahí dice que hay que hacer el Shabbat. Nosotros lo hacemos. Va, bendito el Eterno que estamos accionando a ese cumplimiento, ¿cierto? Lo leemos, lo decimos y también lo hacemos. Bendito el Eterno, porque es un mandamiento. Entonces, es una promesa que nosotros hemos recibido y hemos dicho, lo vamos a cumplir. Entonces, hay que cumplirlo. Es muy importante nuestra palabra, nuestras acciones, porque el día del juicio, dice el profeta Malaquía en el capítulo 4, verso 1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho así el Eterno. Y vemos también la historia, ¿cierto? Que Jesús de Nazaret enseña en Lázaro y el rico. No sé si se acuerdan de esa historia. Y está pasando, eso se refiere, por ejemplo, al compartir, que el rico no le compartía nada a Lázaro. Entonces Lázaro muere y va al seno de Abraham. Dice, no así el rico que queda sufriendo en el horno de fuego. O sea, es una conciencia que después te carcome todo lo que es tu cuerpo, tu hueso, tu esencia misma. Es un sufrimiento, es una aflicción. Y muy pronto también vamos a aprender más de lo que es esto con el seminario que va a tener nuestro querido maestro, ¿cierto? Va a estar dando un seminario con respecto a esto. Yo creo que esa clase va a estar muy interesante. Así que está la invitación hecha para que todos estemos ahí presentes siguiendo para poder despertar esta conciencia, porque esto es un despertar. Cada enseñanza compartida por nuestros maestros hay que escucharla, comerla, despertar en ellas, despertar como despertó Jacob de su sueño. Hizo una promesa y empezó a cumplirlo, empezó a caminar en este camino. Y por supuesto, confiado, el Eterno estaba con él. Esa no tiene que ser nuestra confianza también de hoy día para todos nosotros. Así que muchas gracias. Bendiciones para todos. Muchas gracias por este tiempo. Bendiciones a todos los que están ahí presentes a estas horas, ¿cierto? Son las 12 ya, las 12 de la noche aquí en Chile. Así que muy enriquecedora esta enseñanza, esta porción de esta semana. Y muchas gracias a todos. Bendiciones. Shalom. Por